Dios les bendiga, hermanos, este domingo. Qué bueno es congregarnos, nosotros aquí, ustedes allá, pero en un mismo espíritu, para cantar a nuestro Dios. Y el Salmo 23, ese maravilloso salmo, tiene unas palabras para entonar, hermanos, y vamos a cantar juntos. Por ahí van a estar transmitiendo las palabras para entonar. Él es mi pastor, detrás y delante. Él me rodea, no temeré. Mi copa rebosa y no hay alma que pueda dañarme. No temeré. Aleluya, me confortará. No estoy solo, a mi lado está. Él siempre me guía por montes y valles, restaura mi alma, gozo y paz. Su misericordia me asegura que cara a cara le veré. Aleluya. Aleluya, me confortará. No estoy solo, a mi lado está. Él es mi pastor. Él es mi pastor, detrás y delante. Él me rodea, no temeré. Mi copa rebosa y no hay alma que pueda dañarme. No temeré. Aleluya, me confortará. No estoy solo, a mi lado está. Él siempre me guía por montes y valles,
restaura mi alma, gozo y paz. Su misericordia me asegura que cara a cara le estoy solo, a mi lado está. Canta aleluya, aleluya, me confortará. No estoy solo, a mi lado está. Detrás y delante Él me rodea, no temeré. Mi copa rebosa y no hay alma que pueda dañarme. No temeré. Aleluya, me confortará. No estoy solo, a mi lado está. Él siempre me guía por montes y valles, restaura mi alma, gozo y paz. Su misericordia me asegura que cara a cara le veré. Aleluya, me confortará. No estoy solo, a mi lado está. Aleluya, me confortará. No estoy solo, a mi lado está. Aleluya. El Salmo 23 dice que Él es mi pastor. Y si Él es nuestro pastor, entonces no nos hace falta nada,
para ser feliz. Gloria a Dios. Y Él está tan cercano a nosotros porque en Cristo Jesús nos ha acercado. Aleluya. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad. No sé si la lluvia o qué nos dejó esto. Aleluya, gracias Dios. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar. Siempre en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré. En tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar. Siempre en ti puedo confiar, me
Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno, es eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Tu trono, Dios, es eterno. Tu trono, Dios, es para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno, es eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Te adoro a ti, mi rey. Tu imperio es eterno tu dominio. Te adoro a ti, mi rey. Te adoro a ti, mi rey. Te adoro a ti, mi rey. Sí, Dios, tú reinas por siempre, y qué privilegio, qué grandioso es que nos hayas encontrado y que ahora te reconocemos como rey. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se juntan contra ti, pero tú eres rey y nadie te puede hacer frente. Dios, te adoro, Dios, por Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque podemos compartir unas palabras para adorarle. Y por favor, hermanos, no se vayan. Unos segundos y ahorita continuamos con el mensaje de la palabra. Sí, hermanos, gracias a Dios porque podemos meditar un momento en su palabra. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 22 al 39, tenemos el primer sermón
el primer mensaje, el primer discurso del Evangelio, la primera homilía, el primer mensaje de la iglesia cristiana. Y es grandioso, es maravilloso que podamos verlo hoy, hermanos. Es interesante y fue el registrado por el apóstol Pedro y dice Hechos 2:22 en adelante: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó y suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y aquí el apóstol Pedro citó el Salmo 16, versículo del 8 al 11. Continúa: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, no lo dejó en el sepulcro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, y cita el Salmo 110:1: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Palabra de Dios. Gracias por leer su palabra. Pues, hermanos, el domingo anterior vimos acerca de la llegada del Espíritu Santo, y la gente empezó a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, y algunos que estaban por ahí, vimos, se burlaban: están borrachos. Y dice Pedro: ¿cómo que están borrachos si es domingo a las 9 de la mañana? No, esto que pasó es lo profetizado por el profeta Joel, que hemos visto ya. Entonces, por favor, escuchen. Y empieza a hablar todo lo que leímos. Él les está hablando a los judíos, a los que ya habían conocido de Dios, a los que sabían todas las historias desde la creación, sobre Noé, Moisés, los 10 mandamientos, las 10 plagas de Egipto, las historias de David contra Goliat, todos los profetas. Todos estos eran personas que honraban a Dios. De hecho, estaban en una fiesta que Dios había convocado, y era gente que venía porque sinceramente, la gran mayoría sinceramente quería buscar a Dios, saber más de Dios. Pues así el ser humano está encaminado en lo que tiene que hacer. Muchas personas encuentran una rutina y están muy a gusto en lo que están haciendo, y les mueves tantito algo y se sienten
que le mueven el tapete y no saben qué hacer, hay inquietud. Y otras personas pues están inquietos buscando hacer nuevas cosas. Pero aquí lo que ocurre es algo tan fuerte, que es la llegada del Dios Espíritu Santo. Y Dios está revelando entonces algo nuevo, más bien el cumplimiento que Dios tiene para la salvación de todos aquellos que puedan creer en Él. Y es la llegada de Cristo Jesús. Estos judíos conocían, habían oído hablado de Dios, y si estuvieran ahí, si están ahí escuchando realmente, van a recibir esta revelación que Dios les ha traído. Ahora estoy hablando de Hechos 2. Dice Efesios que esta revelación, este gran misterio, lo hemos recibido, que Cristo Jesús vino a salvarnos, vino a dar su vida por nosotros para rescatarnos y darnos vida eterna. Pues esto era lo que estaban recibiendo apenas. Por eso digo, Jesús había dicho muchas cosas, los apóstoles habían platicado. Estamos ya en Hechos 2, capítulo versículo 22 en adelante, han hablado cosas, pero este es el mensaje de salvación en Cristo Jesús, y es necesario que las personas reciban, entiendan este mensaje. Todos nosotros, que este mensaje sea escuchado, es más, esta revelación ya está ahí, fue dicha hace 2000 años desde ahí para nuestros días, está ahí. Y seguramente has escuchado estas cosas acerca de Dios, pero es necesario que entendamos esto y que lo recibamos para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Ahí el apóstol Pedro está diciendo, está dejando en claro que Jesús, el carpintero, el maestro, el que sanaba, y muchos decían, sí es cierto. Bueno, ese Jesús, y empieza a citar profecías acerca de él, y tomó por lo pronto el Salmo 16, el Salmo 110, y este es el gran tema de su sermón. No lo vamos a ver en detalle ese sermón, pero sí el tema es: Jesús es el Señor. Cristo, que es Mesías, es el Señor y Salvador. Y ustedes lo crucificaron, no solamente por este pecado de haber deseado la muerte de Cristo, porque finalmente esa era la voluntad de Dios. Ahí lo dice lo que acabamos de leer. Pero también todos aquellos pecados que están agobiando el alma, o que está siendo descubierto por el Espíritu Santo que está tocando sus corazones. Antes renegaban de aquellos, antes le gritaban a Pilatos que crucificara a Cristo, pero ahora están escuchando esta predicación, y entonces todos responden: ¿qué vamos a hacer entonces? Y Pedro dice esto que les digo a ustedes ahora. Todos los que de algún modo hemos escuchado este mensaje, algunos ya lo hemos hecho. La idea es que tengamos una vida así, y que ustedes, si no han hecho algo así, también lo hagan. ¿Y qué es? El arrepentimiento y como se dice también, aceptar a Cristo, el recibir su perdón. Ellos estaban en esta fiesta contentos, venimos a ver la fiesta. Pero Pedro les dice: arrepiéntanse. Nosotros podemos estar muy a gusto, o quizá cuando nos dicen arrepiéntate, pues de qué, yo soy alguien bueno. Pero precisamente el mensaje del Evangelio, que quiere decir buenas nuevas, son noticias buenas, son dadas después de saber las noticias malas. Y a que Pedro se los dejó muy en claro. Y el Señor nos dice siempre esto: no hay justo ni aun uno. Pero es necesario entonces nuestra llegada al Señor, reconocimiento a Él, y arrepentirnos y aceptar que Él es nuestro Señor. Él es el Señor de nuestras vidas. No está ahí nada más para pedirle a veces, está para que dicte lo que tenemos que hacer en todas nuestras vidas. ¿Tenemos algún conflicto? Hemos de conocer al Señor. Nos puedes preguntar: ¿qué dice la Biblia acerca del estrés? Tienes que primero conocer al Señor. ¿Qué en cuanto a las relaciones y en la familia? Sí dice algo, pero primero debes conocer
que Cristo es el Señor. Y alguien puede decir, pero ¿por qué si no es el tema? Sí es el tema, porque podemos leer, puede recibir muchas clases acerca de un tema específico, acerca de una problemática de las cosas, pero esa es, digamos, la teoría. Necesitas recibir primero quién te está diciendo estas palabras para que tengas ese sentido de aceptarlas, de leerlas, escucharlas, meditarlas, recibirlas, aceptarlas y entregar tu corazón a Cristo de tal forma que lo que Él diga lo vas a hacer. A veces cuando nos dicen, mira, tienes que hacer estas cosas, por ejemplo en el matrimonio, tienes que tú darle atención a tu pareja. No, pues mira, y empieza quizá alguien a dar excusas o se acuerda de las cosas que le ha hecho. Pero si estamos en Cristo, si estamos en el Señor, si recordamos todas esas cosas quizá que haya en una problemática en el matrimonio, pero lo que primero vamos a tener en cuenta es: Dios inventó el matrimonio, hemos de amar a Dios, y si le amamos a Él, guardamos sus mandamientos. Y si queremos ser como Él, hemos de amar a los demás, y a los primeros que debemos amar son los que están a nuestro alrededor, y primero los que están cerca de nosotros, comenzando con la pareja. Por eso, para cualquier cosa que quede claro, Cristo es el Señor. A lo largo de esta semana, al compartir acerca del culto del miércoles y estas cápsulas, pequeños devocionales martes y jueves, incluso una nota que estoy escribiendo en nuestra página de Facebook, es para hablar un poco más acerca de estas cosas, acerca de este tema de que Cristo es el Señor. Y sí, hermanos, basta dar un pequeño vistazo y voy a compartir con ustedes lo que dice Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En 1 Corintios 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. En 2 Corintios 8, 9, que en algún rato lo vimos antes, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En Efesios 1, versículos 6 al 7 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es Filipenses 4:7. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, porque por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y me fui, hermanos, de las cartas, así como van en orden, para ver que el tema central, y es que es obvio, es que Cristo es el Señor y en Él hay salvación a través del arrepentimiento de nuestros pecados y aceptarle a Él como el Señor de nuestras vidas. Y solamente voy a hacer un pequeño comentario sobre este último pasaje que les leí. El apóstol Pablo les está diciendo, le dice a Timoteo: enseña bien a los hermanos, que no discutan tanto en detalles o en doctrinas secundarias, terciarias, o cosas que a lo mejor ni tienen que ver, aunque les interesan a todos. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Cristo Jesús es el Señor y Salvador, y que con su misericordia nos trae hacia Él. Entonces, la respuesta de la gente que escuchaba: varones hermanos, ¿qué haremos? Y lo decían con aflicción.
Y lo dicen con aflicción porque sabían que esa palabra tenía que ver con ellos y que necesitaban una respuesta. Y si es Dios, el único, el Altísimo, el que da ese llamado y que requiere una respuesta, necesitamos decirlo. Y es el tiempo ahora para nosotros, es el tiempo para usted, es para ti, que respondas ya al Señor. Y Pedro dijo, y te lo digo, arrepiéntete, convierte tus malos caminos o los caminos que sean, aún los buenos que creas, y camina el camino del Señor. Bautízate, quiere decir intégrate a una iglesia. Haz lo que Él quiere para perdón de pecados. Gloria a Dios. Bendito Dios, gracias por esta palabra, por este primer sermón que, aunque era impresionante la audiencia que tenían en esta gran fiesta, en vez de hablar de cualquier cosa, de aguantar el yugo romano, o de saber que habría libertad del yugo romano, o cualquier cuanta cosa que se nos ocurra, es dejar en claro de qué se trata esto. Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te pido por todos aquellos a los que les estás hablando, para que puedan responder realmente a tu llamado. Gracias por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.